Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, esta sexta edición, digamos, de Sociales para el nivel de segundo de la Fundación Colombia Crece. Hoy vamos a tomar un tema nuevo que son los estados del tiempo y el clima. Dos conceptos que en realidad son diferentes a pesar de que muchas veces se confunden como iguales. Por lo tanto, hoy vamos a ver qué diferencias tienen y cómo deberíamos utilizarlos en cada caso. Empecemos. Lo primero es dejar la claridad de que el estado del tiempo y el clima no son lo mismo. En realidad, los estados del tiempo son más similares a estos dibujos que tenemos a la izquierda, que van cambiando a lo largo de un mismo día. Puede estar haciendo mucho sol o puede estar haciendo lluvia, y sabemos que en un mismo día pueden ocurrir diferentes estados de tiempo. Mientras que el clima está más asociado al territorio, a cuál es la temperatura que ocurre en un lugar específico. Veámoslo mucho más a detalle. Empecemos entendiendo el estado del tiempo como tal. El estado del tiempo significa el estado que presenta la atmósfera en un determinado momento. Tengamos en cuenta que la atmósfera es esa zona que se encuentra más arriba del cielo o incluso incluyendo el cielo. Es decir, es cuál es el estado de lo que está ocurriendo arriba de nosotros. Y lo podemos ver representado por medio de estos dibujos. Como lo mencionábamos hace un momento, si nosotros salimos a la calle, podemos ver si el día está soleado, si está un poco nublado, como lo son estos casos. Esto implica que los estados del tiempo cambian rápidamente en tiempos cortos. Es decir, en un mismo día podemos tener dos o más estados de tiempo, ya que puede ocurrir que en un mismo día pase de un día nublado o lluvioso a soleado y otra vez a un poco más cubierto. Por lo tanto, cuando nosotros estamos preguntando cuál es el clima del día, en realidad lo que estamos preguntando es el estado de tiempo de ese día en ese lugar. Tengan en cuenta que los estados de tiempo son completamente diferentes dependiendo de dónde estemos. En este momento para nosotros puede estar haciendo frío, pero en otro lugar del país podría estar haciendo muchísimo calor exactamente a la misma hora. También cambia dependiendo de dónde nos ubiquemos. Aquí, por ejemplo, podemos ver más o menos cómo se comporta la temperatura a lo largo del día. Aquí abajo tenemos las horas, vemos que dice 6, 8, 10 de la mañana y así va creciendo cada 2 horas. Y aquí vemos cómo la temperatura efectivamente en la mañana es un poco más baja y va subiendo a lo largo del día. Esto se da en gran medida porque a cierta hora de la mañana y sobre todo en la tarde ya sale el sol. Y en eso nos aumenta mucho la temperatura y una vez que se oculta en la noche, por ejemplo acá que ya son las 8 de la noche, la temperatura vuelve y cae. ¿Y cuáles son esos estados de tiempo que nosotros podemos conocer o podemos ver? Los principales son soleado, nublado, que incluso acá lo vemos dos veces, solo que acá entendemos que este puede tener un poco más de viento, un poco más de frío, por lo que tiene el sol mucho más cubierto. También puede ser nevado, puede haber tormenta o incluso puede haber lluvia. Esos son los principales estados de tiempo que podemos tener en un mismo día. Recuerden que esto ocurre dependiendo del día, dependiendo de la hora. Y ahora vamos a pasar entonces a entender qué es el clima como tal. El clima es el estado promedio, es decir, el que normalmente ocurre, del tiempo en un determinado lugar. Es decir, si esa ubicación o esa ciudad normalmente es fría, es cálida, es lluviosa, es tormentosa, etc. El clima, a diferencia de los estados de tiempo, cambia en periodos de tiempo muy largos. Si vemos este dibujo de Colombia, por ejemplo, aquí podemos identificar mucho más fácilmente cuáles son las zonas cálidas del país y cuáles son las zonas mucho más frías. Esto no implica que estos lugares siempre vayan a ser fríos o que estos otros siempre vayan a ser calientes, sino que normalmente esos son las temperaturas en las cuales se encuentran. Normalmente tenemos unas ciudades de clima cálido, mientras que tenemos otras en el centro mucho más frías. ¿Y por qué decimos que cambian periodos de tiempo largos? Esto ocurre principalmente en países que tienen estaciones, países donde en un momento del año ustedes pueden tener un sol como el de la costa colombiana, como el de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, pero en otros momentos del año hace un frío impresionante, incluso mucho más frío que ciudades como Bogotá.
ciudades donde cae nieve por meses, donde realmente tienen que soportar unas temperaturas muchísimo más bajas, pero eso ocurre después de un largo periodo de tiempo, después de varios meses de tener una estación determinada, su clima va a cambiar. ¿Y de qué depende el clima como tal? Depende de dos cosas principalmente. Primero, de la altura del lugar que estemos evaluando, del lugar que estemos pensando. Resulta que a mayor altura hay una menor temperatura. Por eso es que las ciudades cálidas normalmente se encuentran a la altura del mar, normalmente tienen esa posibilidad de playa, por ejemplo, mientras que las ciudades frías se destacan por estar a una mayor altura y ser mucho más montañosas normalmente. Y por otro lado, depende de la ubicación geográfica del país o la ciudad de la que estemos hablando. Por ejemplo, los polos que se encuentran a los costados norte y sur del mundo son zonas glaciales, son zonas donde hace muchísimo, muchísimo frío, temperaturas que incluso el ser humano no está capacitado para soportar de forma natural. Mientras que un poquito más al centro ya empezamos a ver zonas templadas, zonas un poquito más cálidas, que sería todo esto. Aquí, por ejemplo, nos dan a entender que un país como Colombia es una zona cálida, pero también tiene mucho que ver con el hecho de que en este cinturón, en esta mitad del mundo, no sufrimos tanto del cambio climático por estaciones, mientras que en otros países como lo es acá Estados Unidos y Canadá y por acá un pedazo de Europa, tienen cambios de clima mucho más abruptos debido a su cambio de estación. Pasan de tener muchísimo sol en un mes específico a tener muchísimo frío, cosa que a nosotros no nos ocurre de una forma tan significativa. Por lo tanto, lo más importante que tenemos que recordar de todo esto es que el clima normalmente no cambia tanto de acuerdo al país o la ciudad, pero sí cambiamos nuestro estado del tiempo. El estado del tiempo es lo que puede cambiar en un solo día. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden desarrollar el taller y si tienen alguna duda nos comentan. Cuídense mucho y que estén muy bien.